Buenos días, bienvenidos a esta edición matutina del 9 de hoy, martes 9 de mayo de 2023 de Noticias Costa Rica Digital. Iniciamos. Porque la policía custodia una gallera que tienen que desmantelar en Pavas y donde ubicaron 15 armas. Los líderes de la organización a la que presuntamente pertenecía el armamento amenazan con un video y afirman que tienen más. Las autoridades mantenieron una presencia policial bastante importante en Finca Los Diablos, en Metrópolis de Pavas. En este lugar se decomisaron el domingo 15 armas, municiones y drogas. Esta situación se da después de que el domingo las autoridades intervinieran en esta gallera. Al parecer la banda ostenta de más armamento, pero por eso la policía permaneció en este lugar. El domingo también se ubicó un arsenal prácticamente de una organización debidamente estructurada y que por supuesto hay que resguardar este perímetro a la espera de que vaya a competir con las autoridades que tienen que intervenir esta zona. Y el bochorno lo que hemos sentido en estos días por las altas temperaturas que se extienden hasta horas de la noche. Algunas comunidades, y estamos hablando de Alajuela, de zonas en Alajuela que registran incluso hasta 2 grados más que en 2022. Desde la última semana de abril se presenta un episodio de temperaturas más altas del usual. Comienza con temperaturas diurnas mucho más altas y se ha extendido a las temperaturas nocturnas en estas primeras semanas de mayo. Comparando este año con el 2022, en algunos sectores ya se han reportado hasta 2 grados más de temperatura en Porozal, Cañas. Las temperaturas nocturnas han registrado Las temperaturas nocturnas han registrado hasta 28.6, mientras que el año pasado fue de 27.3 grados. En Sardinal de Carrillo se registra 26.8 este año y 25.7 el año anterior. En Alajuela ya se han registrado durante las noches temperaturas de 22.3 grados, mientras que en el 2022 la más alta había sido de 20.5. En Florencia ha pasado de 22.3 el año pasado a temperaturas de 24.3 grados. Mientras que en Tortuguero en horas de la noche ya se han registrado 27.3 grados, casi 2 más que el año pasado, y solo 44 de cada 10 mujeres están participando en el mercado laboral. A los expertos consultados les preocupa que alrededor de 130.000 personas ya ni siquiera están buscando empleo. Solo 4 de cada 10 mujeres participan en el mercado laboral. Así lo revela el Colegio de Ciencias Económicas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, 139.000 personas dejaron de buscar trabajo en cuestión de un año por distintas razones. Muchas de ellas mujeres que se cansaron de buscar empleo. Desde el Colegio de Ciencias Económicas aseguran que la participación laboral es menor fuera del gran área metropolitana. En la región Brunca solo participan 49 de cada 100 personas, menos de la mitad de la población en edad laboral. Según expertos, es necesario cerrar la brecha de género. Ni una persona menor de edad al día está llegando al Hospital Nacional de Niños. El caso más reciente fue el de un bebé que se quemó la cara y el abdomen, y esto pasó con agua hirviendo. Un bebé de 1 año y 7 meses requirió de atención especializada después de que se quemara con agua hirviendo. Este es el caso más reciente que atendió el Hospital Nacional de Niños. El centro médico reporta un aumento de las hospitalizaciones por este tipo de emergencias. En caso de que ocurra una quemadura con líquido caliente, no debe colocarse ningún remedio casero. Tampoco utilizar sábila, pasta de dientes, café, cremas de cualquier tipo o cebolla. De las 12 camas que tiene la unidad de quemado del Hospital Nacional de Niños, 8 están ocupadas. Y el Ministerio de Salud reporta una disminución significativa de los casos de malaria en Limón específicamente.
En la última semana solo se registraron 2 personas enfermas, uno en el cantón central de la provincia y otro en Pocosí. Pese a la disminución del número de afectados, se mantienen las fumigaciones activas en varias comunidades. En caso de presentar síntomas como fiebre intermitente, escalofríos, diarrea, náuseas y tos, se recomienda y es mejor hacerlo de una vez, presentarse al área de salud cercana. Y pacientes con cáncer podrán ser atendidos en un moderno laboratorio de la UCR. La persona usuaria deberá presentar eso sí una referencia de la Caja del Seguro Social o de una clínica privada. La idea es atender a unos 50 pacientes por día. Ya comenzaron a recibir a los primeros en este moderno laboratorio que funciona en la UCR. Se trata del ciclotrón, un tomógrafo que permite diagnósticos más certeros y visualizar tumores cancerígenos sin necesidad de una cirugía. Los interesados deben ser referidos por un médico especialista, público o privado, para acceder a este servicio. Con este moderno equipo se podrá aumentar la tasa de supervivencia de cáncer porque se va a detectar más tempranamente. Y en el país ya se está investigando al menos 5 casos relacionados con fentanilo, un opioide sintético, una poderosa droga que tiene en alerta al mundo. Es considerada una epidemia que deja cientos de muertes por sobredosis cada día. El fentanilo está generando alarma a nivel mundial. Solamente en Estados Unidos fallecen 8 personas por hora debido a sobredosis con esta peligrosa sustancia. Pero en Costa Rica ya también se encienden las alarmas. Pero ¿dónde se consigue esta droga y cuál es el costo en el mercado? ¿Qué está pasando en Costa Rica? Puede aliviar el dolor pero también matar. Aunque es necesario en muchos hospitales, el fentanilo también se está convirtiendo en la droga más peligrosa de la actualidad, 50 veces más letal que la heroína. Es considerada una epidemia. 200 estadounidenses mueren por día por sobredosis con esta sustancia. Las autoridades investigan unos 5 casos relacionados con fentanilo en el país. El Instituto de Control de Drogas ya trabaja en un protocolo. Una dosis podría costar entre 5 y hasta $45 en el mercado. Según fuentes confidenciales cercanas a Noticias Costa Rica Digital, se presume que pueda llegar desde México o China. En el IAFA reportan 10 casos de personas con adicción al fentanilo el año anterior y más de 100 con problemas con sustancias similares. El fentanilo es un derivado del opio que se obtiene de la amapola y se produce en los laboratorios. Puede estar presente de forma líquida en pastillas o granulado. En México han denunciado supuestos experimentos. Y 2 hermanos van a ir a juicio por el crimen de Marco Calzada. Están acusados de homicidio calificado. Solo falta definir la fecha del debate. El asesinato de sangre fría del joven Marco Calzada volverá pronto a los tribunales. 2 hermanos de apellido Rojas y 19 y 22 años serán juzgados por el delito de homicidio calificado. El crimen del joven universitario ocurrió la noche del 2 de julio del año anterior, sobre la avenida Segunda en las inmediaciones del barrio chino. Calzada Valverde regresaba a su casa tras compartir con algunos amigos cuando fue atacado por 5 hombres, quienes tras despojarlo de su teléfono celular le propinaron varias estocadas que le causaron la muerte. Los 4 sospechosos fueron entregados por sus familiares. Y robarse un vehículo cada vez es más sencillo para los delincuentes. Ellos de previo estudian el entorno y las características de los automotores que buscan y preparan el golpe. Esto sería lo que ocurrió en el centro de Acerrí. Los delincuentes solo requirieron 31 segundos para lograr su cometido. Llegaron a bordo de una motocicleta. Uno verifica
Uno verifica que no haya nadie cerca y procede a robar el automotor. El segundo escapa en la misma motocicleta. Muestran en lo que va en la misma motocicleta. Y en lo que va del año ya suman 1.310 denuncias recibidas, una leve disminución en comparación al mismo periodo del año anterior y un incremento de más de 300 casos en relación al 2021. El dejar los vehículos el dejar a los vehículos aparcados el dejar los vehículos parqueados en la vía pública es lo que hace más factible que ocurran los robos. Las provincias con más casos son Alajuela, San José y Heredia. En el mundo, tal como sucedió en julio del año pasado, Panamá se encuentra hoy bajo el polvo del desierto del Sahara, según advirtió el Instituto de Meteorología e Hidrología. El aviso emitido hoy martes señala que las áreas más afectadas son la comarca de Guna, Yala y las provincias de Colón, Veraguas, Cocle, Panamá Oeste, Panamá, Darien, Herrera y Los Santos. La institución precisó en su mensaje que esas partículas pueden afectar a la población sensible a cuadros alérgicos y enfermedades respiratorias como personas con asma, pacientes con fibrosis pulmonar, neumonía y cáncer, además de mujeres embarazadas y niños. El polvo del Sahara disminuye la calidad del aire, lo que hace que aumente la contaminación, agrega la entidad según los especialistas. Los lugares más afectados son Norteamérica, el Caribe y Sudamérica. Y El Salvador registra una intensa ola de calor que, según expertos, la zona más tropical alcanzó el récord histórico de más de 42 grados Celsius, lo que suma la afectación por el ingreso de polvo de la arena del Sahara, que eleva el riesgo de padecimientos de las vías respiratorias o de procesos alérgicos. El Salvador es un país centroamericano de clima tropical, pero en 2023 el valor de 22 grados Celsius marca un nuevo récord histórico extremo que supera a los 40,2 grados que el purgacito de América registró en el año 2016. Y el sector Durán Guayas, la población ha denunciado la falta de alcantarillado, así como las aguas estancadas producto de las lluvias de la temporada invernal. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador dio a conocer la muerte de un joven de 23 años por leptospirosis, la cual ocurrió el 18 de abril último y que resultó el segundo fallecimiento por la enfermedad en el Parcitra. El deceso de una mujer en Santo Domingo en marzo pasado. Y ahora hablamos de la meningitis, porque es una enfermedad. Consiste en la inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal, habitualmente, aunque no siempre, tiene una causa infecciosa. Dentro de las meningitis de causa infecciosa podemos distinguir entre las producidas por virus, las de origen bacteriano y las ocasionadas por hongos más raras. Las meningitis víricas son benignas y se suelen resolver de forma espontánea. Sin embargo, las bacterianas son graves y requieren tratamiento antibiótico urgente.
¿Cuáles son los síntomas de la meningitis? Además de las manifestaciones clínicas típicas, pueden acompañarse de alteración del nivel de conciencia, crisis epilépticas y otros síntomas y signos neurológicos. En los lactantes, niños menores de 2 años, las manifestaciones clínicas pueden ser fiebre alta, somnolencia o irritabilidad excesivas, inactividad, llanto constante y rechazo de la alimentación. Los ancianos pueden presentar únicamente alteración del nivel de conciencia sin fiebre ni rigidez de nuca. Aunque algunos síntomas sugieren la causa de la infección, como la presencia de una erupción cutánea en la meningococia, por los datos clínicos no puede deducirse el agente responsable. Las manifestaciones clínicas que pueden alertarnos de una meningitis son cefalea, fiebre, náuseas y vómitos, fotofobia, sensibilidad excesiva a la luz, rigidez de nuca. ¿Con qué otras enfermedades se puede confundir una meningitis? Los primeros síntomas de una meningitis pueden ser inespecíficos y confundirse con los que pueden ocurrir al inicio de una gripe. Por ejemplo, malestar general, fiebre. Sin embargo, la aparición de cefalea intensa, distinta a la habitual, vómitos en escopetazo y la rigidez de los músculos del cuello deben alertarnos de que puede tratarse de una meningitis. Ante la aparición de estos síntomas debemos consultar en urgencias de nuestro centro más cercano. ¿Cuáles son las causas de la meningitis? Las más frecuentes son las meningitis de causa infecciosa, producidas por 3 agentes infecciosos diferentes. Virus. Las meningitis víricas son benignas y se suelen resolver de forma espontánea. En cuestión de días hay que distinguirlas de las encefalitis virales, encefalitis herpética, que no solo producen inflamación de las meninges, sino también del encéfalo y tienen un pronóstico más grave. Bacterias. Las meningitis bacterianas son graves y requieren tratamiento antibiótico urgente. Las bacterias que ingresan en el torrente sanguíneo y que viajan hasta el cerebro y la médula espinal pueden causar una meningitis bacteriana aguda. La meningitis pueden causar una meningitis bacteriana aguda. La meningitis también puede manifestarse cuando las bacterias invaden directamente las meninges desde un foco localizado en la vecindad, como una infección de oído o de los senos paranasales, una fractura de cráneo o, en casos poco frecuentes después de algunas cirugías, el neumococo y el meningococo son las bacterias responsables de más de la mitad de las meningitis agudas de nuestro país. El neumococo es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en lactantes, niños pequeños y adultos. La meningitis meningocócica es una infección muy contagiosa que afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. Puede provocar una epidemia local en colegios, residencias, internados y centros similares. Hongos. Son más raras y ocurren fundamentalmente en personas inmunodeprimidas, como por ejemplo personas que reciben quimioterapia o tratamiento inmunodepresor trasplantados. ¿Cómo se puede prevenir? La prevención de la meningitis se hace mediante 2 medidas principales: la vacunación y la quimioprofilaxis. Con la vacunación se inmuniza al individuo contra un germen y se evita así que adquiera la infección. La inclusión de las vacunas conjugadas frente al neumococo, el meningococo serogrupo C y Haemophilus influenzae tipo B en los calendarios vacunales sistemáticos ha causado una importante disminución de la incidencia de estas enfermedades. La quimioprofilaxis consiste en la administración de un antibiótico durante cortos periodos de tiempo a las personas
que han estado en contacto con un paciente diagnosticado de meningitis. No todos los tipos de meningitis requieren profilaxis antibiótica para los contactos. La meningitis neumocócica, el tipo de meningitis más frecuente, no requiere quimioprofilaxis. Sin embargo, los contactos cercanos de pacientes con meningitis meningocócica tienen mayor probabilidad de contraer la enfermedad en los 7 días siguientes, por lo que sí estará indicada la quimioprofilaxis en determinados casos. En el caso de que haya diagnosticado un caso de meningitis por meningococo, deberán tomar profilaxis antibiótica a todas aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho con el caso índice en los 7 días previos. Se entiende por contacto estrecho haber tenido un contacto prolongado, 8 horas o más, y además próximo, 90 centímetros es el límite general establecido para la diseminación de gotitas de gran tamaño, con el caso o que hayan estado directamente expuestos a las secreciones orales, por ejemplo, al besar en la boca, realizar maniobras de reanimación boca a boca, etc. del paciente durante la semana previa al inicio de los síntomas y hasta 24 horas después del comienzo del tratamiento antibiótico. Se incluiría dentro de este grupo a todos los miembros del hogar o contextos equiparables como pisos compartidos, etc. Compañeros de pupitre, miembros y personal del aula, de guarderías o centros de educación infantil no estaría justificado. Sin embargo, administrar quimioprofilaxis a todos los alumnos clasistas de educación primaria, secundaria y universitaria, a no ser que hayan tenido contacto estrecho con el caso. ¿Cómo se diagnostica la meningitis? El diagnóstico de la meningitis es necesario el estudio del líquido cefalorraquídeo, que se extrae mediante una punción lumbar. Debe realizarse lo antes posible si no hay contraindicaciones. En algunos casos la punción lumbar se pospone hasta obtener una prueba de neuroimagen (TAC) o resonancia magnética cerebral. El examen del líquido cefalorraquídeo permite identificar el agente causante de la meningitis en la mayoría de los pacientes. Otras muestras complementarias que pueden ayudar al diagnóstico con hemocultivos, muestras otorrinolaringéas o muestras de heces, en particular si se sospecha de enterovirus. ¿Cómo se trata la meningitis? El tratamiento de la meningitis en el caso de la meningitis bacteriana aguda, un retraso en el diagnóstico y en la instauración del tratamiento antibiótico puede implicar daño cerebral permanente, con secuelas graves e incluso la muerte. Es por ello que ante la sospecha de una meningitis aguda de origen bacteriano deberemos iniciar tratamiento antibiótico intravenoso urgente. Incluso antes de realizar la punción lumbar diagnóstica, en un primer momento se emplean antibióticos de amplio espectro y posteriormente, cuando se dispone de los resultados del cultivo y antibiograma, se ajusta el tratamiento al agente identificado con un tratamiento apropiado, administrado a tiempo. Hasta los pacientes con una meningitis potencialmente grave pueden tener una buena recuperación sin secuelas. Y gracias por acompañarnos por habernos hablado de la meningitis. Y hasta aquí esta edición matutina de hoy, martes 9 de mayo, de Noticias Costa Rica Digital. Lo esperamos en nuestra edición estelar. Buenos días.